Generalmente cuando se ha trabajado o se ha hablado mucho del Estado o de las instituciones que lo conforman, se ha hecho sobre todo a través del derecho, a través de, por ejemplo, el estudio de las constituciones, ¿no? Que son el marco legal general o de las normas que los crean. Yo trato de apuntar hacia otro, ¿no? De repente las condiciones políticas, económicas, sociales que permitieron la evolución de las instituciones estatales, ¿no? O cómo el Estado fue creciendo, se fue expandiendo a lo largo de los 200 años de historia republicana. Se ha titulado la charla Reformas y contrarreformas, porque a lo largo de nuestra historia republicana se ha dado ese tipo por el mismo hecho de que nuestra historia republicana nunca ha habido continuidad en las políticas públicas, salvo en determinados periodos, siempre ha habido marchas y contramarchas con respecto a la reforma del Estado, ¿no? Siempre, de repente en el discurso político se hablaba de mejorar o modernizar el Estado, pero en la práctica no se daba esto, ¿no? Obviamente se daban las leyes para modernizar, para mejorar el funcionamiento del Estado, y claro, a nivel de ley se puede decir eso, pero en la práctica no lo era así. Finalmente, y eso lo vamos a desarrollar el día jueves con el tema de la corrupción, se va a ver que el funcionamiento del aparato burocrático no siempre se daba de acuerdo a lo que decía la norma, por razones políticas, económicas y sociales. Es una caricatura aparecida en El Murciélago, una edición de 1866, en Los Aleteos del Murciélago. Es una caricatura que representa pues al político, ¿no? Al político, bueno, en concreto a un congresista en siglo XIX, de cómo llegaba, cómo estaba y cómo salía del Estado, ¿no? Finalmente, porque el Estado era considerado como una especie de botín. Para empezar, yo quisiera referirme a ver si... está, perfecto, ¿no? Lo primero es entender un poco el tema de la transición del virreinato a la república. Nosotros en la actualidad estamos en el contexto del bicentenario de la independencia del Perú. Perfecto. Sabemos todos que el 28 de julio fue el día que San Martín declaró la independencia en Lima. Pero lo que a veces poco se olvida a la gente es que la independencia no solamente es decir ya somos libres, sino que también implicaba la conformación de un aparato, la creación de un aparato burocrático que obviamente sirviera a los intereses de ese Estado libre que estaban haciendo. Eso indefectiblemente nació después del 28 de julio de 1821, ¿no? Con un Estado independiente, ¿no? Que es el Estado peruano. La idea en ese contexto de guerra, porque estamos hablando de la independencia, que es un contexto de guerra, obviamente había que ver cómo se creaba ese Estado incipiente, ese Estado pequeño, muy pequeño, ¿no? Que tenía que reemplazar a la burocracia colonial, y obviamente también tenía que sopesar la guerra, o sea, tenía que ver por un lado, tenía que ver cómo administrar el territorio libre, cómo tener dinero para eso y cómo defenderse militarmente para eso. Previo a la conformación de ese Estado, obviamente tenemos la llegada de la Expedición Libertadora. Quiero dejarlo un poco en marco, ¿no? La Expedición Libertadora, cuando llega al Perú en 1820, lo primero que hace es establecer pequeñas normas respecto a las zonas donde estaba ocupando el Ejército Libertador, donde decía que se tenían que ya nombrar autoridades que reemplacen a las autoridades virreinales. Eso va a suceder, obviamente, en Ica, para empezar en Ica, ¿no? En la zona de Ica, ¿no? Se va a ir reemplazando los cabildos, ¿no? Se van a ir eligiendo autoridades ya en reemplazo a las autoridades coloniales. Esto se va a formalizar en parte en el reglamento provisional que se va a dar en Huaura el 12 de febrero de 1821, ¿no? Donde se establece los primeros 4 departamentos, ¿no? Entre que llega San Martín en 1820 y el reglamento de Huaura, ya tenían una región más o menos liberada, ¿no? Estamos hablando del departamento de Trujillo, o sea, la costa norte, el departamento de Huaylas, ¿no? Que era justamente la zona Ancash, obviamente, son lo que ahora conocemos como Ancash, ya el Callejón de Huaylas, Callejón de Conchuco, la zona de Tarma, que estamos hablando de la Sierra Central, y la costa, que era la región que dominaban ellos entre el Valle de Huaura, ¿no? Huaura, Huacho, hasta el norte, ¿no? Hasta Santa. Entonces, y se nombran ahí las primeras autoridades, ¿no? Los primeros que va a llamarse jefe de departamentos, y lo que van a ser conocidos después como los prefectos, ¿no? Con atribuciones que eran prácticamente sistema colonial, o incluso la creación de una cámara de apelaciones, es decir, la administración de justicia es una de las primeras medidas. Este reglamento provisional va a ser la base de lo que se va a dar en el protectorado, lo que va a establecer. El protectorado se rige obviamente bajo un principio liberal, ¿no? Hay que recordar
de que este principio se basa obviamente en los pensamientos de que son de la Revolución Francesa. Por ejemplo, ahí tenemos Rousseau que hablaba de la división de los poderes del Estado, porque antes con el rey, el absolutismo implicaba de que el rey tenía el poder absoluto de todo, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, en el principio liberal, la división de poderes se establece. Entonces, el Poder Ejecutivo va a estar a cargo, obviamente, del mismo San Martín, que se va a nombrar protector. Con la creación de sus tres primeros ministerios, el Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores, con la idea de, obviamente, gobernar los territorios libres y establecer las relaciones para el reconocimiento de la independencia del Perú, el de Guerra y Marina, ¿no? Obviamente para luchar con el momento para encargarse de la guerra, que en ese momento estaban entablando con España, y el de Hacienda, porque obviamente había que, para hacer todo eso, había que tener dinero, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, y en un contexto de guerra, no había mucho dinero, había una crisis económica ya establecida, porque Sudamérica estaba en 10 años de guerra, y obviamente había una crisis económica que fue finalmente lo de que se desarticuló también el gobierno español. Y obviamente en la parte judicial se establece la Alta Cámara de Justicia, ¿no? Que es la primera ya en Lima, que se establece en Lima, ¿no? Con un presidente, 8 vocales y fiscales, ¿no? Que se establece justamente para cumplir las labores de la Real Audiencia. Y la establección de un Consejo de Estado. El Consejo de Estado va a ser una organización muy interesante que va a durar casi la mitad del siglo XIX, que es como un consejo de notables, ¿no? Obviamente, ¿no? Que luego, obviamente, el tema de la representación va a ser instalada el siguiente año, o sea, hace 200 años exactamente, cuando se instale el Congreso de la República, ¿no? El Congreso Constituyente de 1822. Entonces, para que quede bien claro, es que acá es cuando justamente hay debate sobre la independencia, si la independencia del 21, del 20 y del 24. Bueno, ok, hay mucho debate, pero el momento en que se establece el Estado peruano como el que conocemos ahora fue acá en el protectorado. Protectorado, ustedes ven cada 28 de julio, cuando viene el juramento cuando hay un cambio de gobierno, viene el juramento de los ministros, el juramento se hace en un orden. Se hace un orden de acuerdo a la antigüedad del ministerio. Entonces siempre empiezan con relaciones exteriores. Siempre empiezan con relaciones exteriores, ¿no? Por ejemplo, pues, los más antiguos, ¿no? Y por otro lado, justamente es durante el protectorado que se crean las primeras instituciones republicanas, ¿no? Que algunas existen en la actualidad, ¿no? O sea, tenemos la Biblioteca Nacional, que se creó en 1821, y el Museo Nacional en el 22. Las instituciones que se van creando, algunas son nuevas, pues obviamente, y algunas simplemente desaparecen, como el Tribunal de la Santa Inquisición, y otros simplemente se transforman. Por ejemplo, el Real Tribunal de Minería, ¿no? Entonces ya no se llama Real, se le quita ese nombre, ¿no? Real Hacienda, ¿no? Se le quita esos nombres que hacían apelación al rey y obviamente se nombraba, tomaba un nombre republicano. Entonces, para ir un poco en el tiempo, ¿no? Hablar un poco de cómo se va desarrollando el Estado tiene obviamente mucha relación con cómo fue avanzando, cómo fue desarrollándose nuestra historia política republicana. Obviamente, en la primera etapa, que corresponde al caudillismo militar, donde obviamente hay una lucha entre los caudillos vencedores de la guerra de independencia, el Estado no puede desarrollarse, ¿no? Hay muchos cambios constantes, ¿no? Hay años en que el gobierno se cambiaba, ¿no? O que aparecían los gobiernos paralelos porque se aparecían en provincia, porque generalmente un caudillo se levantaba, por ejemplo, en el sur, como lo hicieron varios, y luego avanzaba sobre Lima, ¿no? En el sur establecía su gobierno y cuando llegaba a Lima ocupaban Palacio de Gobierno, ¿no? Y esos funcionarios ocupaban esas plazas. Y esa fue la relación. Entonces, al no haber una estabilidad política, obviamente no hay una estabilidad económica, entonces no hay un desarrollo equilibrado del Estado. El Estado no crece en ese momento, no se crean instituciones de importancia, la división territorial se va manteniendo, van cambiando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Obviamente nosotros nos quedamos más o menos con 8 departamentos al inicio y luego poco a poco van a estar creándose y descreándose así sucesivamente. No crea un gobierno, por ejemplo, el caso de Ancash, que es el trabajado más, ¿no? Lo crea Gamarra, le pone un nombre, luego Salaverry le cambia el nombre, le crea otro nombre y luego Santa Cruz, y así sucesivamente. O sea, están en esa disputa. Hay varias normativas con respecto al nombramiento, a la conformación de ministerios. Entonces, no hay una forma de continuidad. Eso va a cambiar poco a poco, ya con la prosperidad, la época de la prosperidad falaz del Guano.
¿no? En la época de la prosperidad falaz del guano, obviamente ya hay cierta estabilidad política, ¿no? Porque ahí obviamente Castilla, lo que Carmen MacEvoy habla de la paz castillista, donde Castilla obviamente establece relaciones para apaciguar con los líderes provinciales y establece obviamente una especie de red de preventas, una red de clientelaje con el cual obviamente calma los ánimos y ahí se permite obviamente un avance en las reformas del Estado. Se empieza a regularizar el funcionamiento de las instituciones públicas, ¿no? Para empezar, con el gobierno de Castilla se establece el presupuesto de la República, obviamente, ¿no? Para saber exactamente cómo tenía que funcionar las instituciones, ¿no? La caja fiscal. Y por otro lado se establecen las primeras normativas, ¿no? Y ahí en esa normativa va a estar, por ejemplo, el establecimiento del Consejo de Ministros en 1856 y establecimiento de las leyes que regulan el funcionamiento de los ministerios. Entonces, justamente en el gobierno de Castilla, en el segundo gobierno, por ejemplo, se da la ley del 26 de septiembre de 1862, que promulga la ley de organización del Consejo de Ministros, ¿no? Donde ahí, claro, se establece cuáles eran los ministerios. Si en el principio habían 3 ministerios, ya para la mitad del siglo XIX habían 5 ministerios, ¿no? Las direcciones de cada ministerio en la etapa anterior se estaban cambiando constantemente, ¿no? Acá ya más o menos se establece que el Ministerio de Gobierno, el que estaba a cargo, obviamente, el funcionamiento del territorio, el que tenía a cargo el tema de las prefecturas, estaba también asociado al tema de la policía y el de obras públicas, ¿no? Hacienda y comercio, por un lado la parte económica, las relaciones exteriores, ya como un ministerio independiente, porque estuvo varias veces cambiando, el tema de la justicia relacionado con el culto, o sea, las relaciones con la iglesia, la beneficencia y la instrucción pública, y luego el de guerra y marina, ¿no? Más o menos, en la época de Castilla, se establece esta división de ministerios, ¿no? Para dar un cierto orden. Ya un orden que no va a cambiar casi, salvo excepciones, no va a cambiar durante todo el resto del siglo XIX, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en ese contexto también llega el primer gobierno civil. Lo interesante del primer gobierno civil es que van a llegar también con una lógica interesante de poder reformar el Estado. Nosotros estamos hablando, hoy todos ustedes, que son servidores públicos, ¿no, Ana? Están teniendo una plataforma de enseñanza a través del ENAP. La ENAP es la Escuela de Administración Nacional de Administración Pública, pero no fue la primera que existió. El gobierno de Pardo crea dentro de la Universidad de San Marcos la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas. ¿Con la idea de qué? Con la idea de formar administradores públicos, funcionarios públicos. Los funcionarios públicos hasta esa fecha eran personas letradas, abogados, ¿no? Médicos, gente obviamente que no tenía una profesión directa con la administración pública, ¿no? Tampoco no había una formación del personal de diplomacia. Todos eran hombres letrados, pues, ¿no? Escritores, ¿no? Y como dije, abogados, médicos, clérigos, son los que se encargaban de la administración pública. Entonces el gobierno de Pardo lo que quiere es establecer una reforma importante, creando esta facultad, y en esta facultad crear el funcionario público, estableciendo las condiciones para ser funcionario público, de trabajar, de estudiar en esta facultad. Obviamente, esta facultad de Ciencias Políticas Administrativas en San Marcos, que duró hasta 1930, que ya se convirtió luego en la Facultad de Economía de San Marcos, obviamente formó a los empleados públicos de finales e inicios del siglo XIX, inicio del siglo XX. Obviamente, esta etapa va a romperse, obviamente, con la guerra con Chile. La guerra con Chile va a cortar el proyecto nacional, va a ser un duro golpe. No vamos a hablar ahorita, obviamente no nos interesa hablar de las causas de la guerra, pero lo importante de la guerra es que el hecho de que los chilenos ocupen Lima implica la desestructuración del Estado peruano, ¿no? Los chilenos ocupan Lima, ocupan las instalaciones de las distintas instituciones públicas, ocupan varias partes del territorio peruano, sobre todo en la costa, donde establecen ellos las jefaturas político-militares, ¿no? Lo que Carmen acabo de mencionar, ¿no? Chile en el Perú, ¿no? El Estado de Chile en el Perú. Y en el caso peruano, obviamente, se crea toda una especie de Estado que va circulando, ¿no? En primer lugar, Pierola, que abandona Lima, establece su gobierno en Ayacucho, se establece una asamblea en Ayacucho, y luego, claro, cuando renuncia se establece otra en el norte, luego va al sur con Montero, o sea, y ahí se forman estados pequeños, se forma el Estado peruano, se nombran ministros, ¿no? Se nombran autoridades,
pero que ocupaban los territorios libres en ese momento, ¿no? Que no eran muchos tampoco. Entonces, eso implicó la desestructuración del Estado peruano, ¿no? Entonces, el Estado peruano, luego de la desocupación chilena, era un Estado en una situación totalmente paupérrima. La economía peruana estaba totalmente, nos habían quitado obviamente el principal producto que daba la economía peruana, que era el guano. Los funcionarios públicos pues escaseaban, obviamente, hubo todo un tiempo de paralización, obviamente entre iglesias, hay toda una comidilla, peleas y pugnas. Entonces, el Estado en ese momento está en un estado muy, muy similar a la época de la independencia, ¿no? En un estado muy precario, ¿no? En la calidad de sueldos y la cantidad de funcionarios públicos era mucho menor. Eso obviamente va a ir mejorando con el tiempo, ¿no? Poco a poco, cuando justamente entramos a la siguiente etapa, que es ya la etapa de la recuperación económica, ¿no? Que se va a iniciar justamente con Cáceres y luego va a seguir con Piero, ¿no? Hay una recuperación económica, se aprende las lecciones de la guerra en parte y va creciendo. Y es cuando justamente el gobierno de Piérola crea uno de los ministerios más importantes del siglo XX, que va a ser el Ministerio de Fomento, ¿no? El Ministerio de Fomento, él va a hacer una reforma importante de los ministerios en 1896. Obviamente va a aparecer más dependencias, ¿no? La creación de las direcciones de correo, estadística, ¿no? Obviamente que se van desarrollando algunas antes de la guerra, van a pasar a gobierno, se hacen unas pequeñas reestructuraciones y obviamente el Ministerio de Fomento se va a nutrir de las direcciones de otros ministerios, ¿no? Como ustedes ven en la presentación, el Ministerio de Fomento se va creando con las direcciones de Obras Públicas, Industria, Comercio y Beneficencia. Luego, obviamente, el Ministerio de Fomento se va a convertir en un monstruo en la siguiente etapa, en el siglo XX, ¿no? Porque va a incluir toda una serie de ministerios, de actividades, que luego, obviamente, va a dar paso a la creación de nuevos ministerios. Cuando aparece, por ejemplo, a inicio del siglo XX, las pestes, el Lima, la peste bubónica, se habla de la salud. La salud se va a incluir dentro del Ministerio de Fomento. Cuando se habla del asunto de las luchas laborales, el tema del trabajo, el tema de los asuntos indígenas, todo va a recaer en el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento va a ser una maraña de direcciones y de todo tipo de cosas, ¿no? Como más o menos en 1913 lo dijo Tizón y Bueno, ¿no? O sea, se convierte en cualquier cosa que crea nueva, va al Ministerio de Fomento. El crecimiento, digo, el hecho, por ejemplo, la República Aristocrática, que implica obviamente una relativa paz y un relativo crecimiento del Estado, no solamente en instituciones, sino también en la expansión, porque cuando hablamos del Estado también tenemos que hablar un poco de la expansión. Algunos de repente que son de provincia, de repente conocen o han viajado a lugares, habría que pregúntense ustedes, ¿no? ¿Qué instituciones públicas están en los lugares más recónditos del país? Siempre tenemos, por ejemplo, por ahí una oficina de correos, ¿no? Que ahora está administrada obviamente por una empresa pública, que es el POS, ¿no? Una oficina de correos, una comisaría, ¿no? Y tenemos obviamente la gobernación, ¿no? Entonces, bueno, que pertenecía a lo que eran las prefecturas, ¿no? Que ahora ya no tienen tanto poder por el tema de regionalización. Entonces, ahí vemos la presencia del Estado se va masificando, o sea, está ahí, ¿no? El Estado está presente, una posta de salud, ¿no? El Estado está presente. Bueno, yo entiendo que a veces de repente precariamente, pero está presente, ¿no? En casi todos los lugares del país, ¿no? De una u otra forma. Y en la época de la República Aristocrática, que es cuando se va incorporando progresivamente, por ejemplo, la Amazonía en el Perú de manera importante, con las exploraciones. Obviamente vemos ese crecimiento del Estado hacia el interior, ¿no? Y la creación, por ejemplo, de más departamentos, de más distritos, porque hay una demanda, ¿no? En nuestro país, a inicio de la República, estaba conformado por 8 departamentos. En la actualidad tenemos 25 regiones. Bueno, no recuerdo ahorita el número de distritos que tenemos ahora porque se están creando cada vez más, pero hay un proceso de atomización del Estado. Entonces, por cada entidad administrativa que creas, o sea, un distrito, estás creando autoridad, estás creando Estado, o sea, va aumentando, ¿no? Va aumentando la necesidad. Entonces, en la República Aristocrática, a medida que justamente dentro del Ministerio de Fomento se crea la Dirección de Inmigración y Colonización, justamente para eso, ¿no? Para expandir las fronteras internas del Estado. El tema también, obviamente, de la inmigración que venía, ¿no? Los extranjeros que van viniendo, dónde van
¿no? Que ocupa a colonizar, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde colonizar la selva, ¿no? Y luego de eso viene obviamente la etapa de Leguía, ¿no? Que conocí del gobierno de Leguía a los 11 años, ¿no? Que también hace importantes reformas del Estado en el manejo, tratar de mejorar. Cuando se habla de modernidad se habla de tratar de mejorar el funcionamiento. Obviamente en este caso Leguía lo hacía obviamente por una cuestión personalista, pues obviamente para resaltar su figura, darle impulso a una serie de obras públicas, que es lo que finalmente se le guía. Le guía es lo que le da más fuerza, obviamente, es a las obras públicas, y es donde el Ministerio de Fomento, por ejemplo, toma gran relevancia, y también, obviamente, el tema de los derechos indígenas. Justamente en su gobierno que se crea la Dirección de Asuntos Indígenas, lo que después va a ser el Ministerio de Trabajo, también el tema de la salud, lo que después va a ser el Ministerio de Salud. O sea, es un momento interesante. Y luego, obviamente, viene el periodo de las democracias liberales, ¿no? Reformas militares institucionales, ¿no? Que ahorita quiere entrar en detalle justamente eso, ¿no? Las democracias, obviamente, que hablamos de los gobiernos post-Benavides, que van a ser algunos reformas muy pequeñas, pero no tanto, no sustanciales, ¿no? La gran reforma importante, obviamente, va a ser el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos como el gobierno de Velasco, ¿no? El gobierno de Velasco, el llamado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y acá yo le voy a dar más y más atención acá, porque ningún gobierno ha tenido esa característica de hacer una reforma profunda de todo lo que es el Estado. Si hablamos, se ha hablado de que la economía, la sociedad, antes, después del gobierno de Velasco, fue otra, obviamente, ¿no? Tenemos la reforma agraria, ¿no? Por ejemplo, las expropiaciones, pero yo quiero referirme solamente, centrarme en la parte de las instituciones públicas, ¿no? Obviamente, el gobierno de Velasco es algo que no se ha visto en otros gobiernos, ¿no? Por el hecho de, por ejemplo, la creación de ministerios por mayor, sobre todo del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Fomento se va a subdividir. El Ministerio de Fomento desaparece en el gobierno de Velasco, se va a empezar a dividir. Y obviamente por las actividades que se van desarrollando se van creando nuevos ministerios, ¿no? El Ministerio de Pesquería, Energía y Minas, Industria, Turismo, miren todos los ministerios que se crean, ¿no? Da la importancia que el gobierno obviamente le dio al desarrollo de las actividades, ¿no? Y tenemos ahí, por ejemplo, la sede del Ministerio de Cultura, que era el Ministerio de Pesquería, ¿no? Justamente porque en los 60, en los 70, las personas que seguro son de esas épocas recordarán, pues, el crecimiento de la industria de harina de pescado fue importante, entonces se merecía, y siempre hasta ahora se habla del retorno de un Ministerio de Pesquería, ¿no? Se habla, ¿no? Por ser una actividad importante. Entonces ellos hacen una transformación importante en la estructura del Estado, y obviamente la idea era subdividir, porque los ministerios se habían convertido en todo un mundo, entonces querían dividir, y sobre todo, lo más importante fue que se incrementó el aparato burocrático a través de la creación de empresas públicas, ¿no? Muchas de las empresas públicas que existen en la actualidad, por ejemplo, el caso de Petroperú, Auditora Perú, son instituciones creadas en el gobierno de Velasco. O sea, la idea de ellos tienen una lógica obviamente populista, y la idea de crear empresas públicas, es decir, no que el Estado sea el que se encargue de las actividades más importantes, sobre todo las extractivas mineras, pesqueras y comerciales, sean asumidas por el Estado. Entonces, ahí es cuando durante el gobierno militar se van creando 175 empresas públicas, ¿no? Creando, y ahí como lo pongo en la presentación, dando pie a un incremento de la planilla pública de 83%, o sea, casi el 100%, casi el doble se incrementa la planilla pública durante el gobierno de Velasco. Obviamente, en materia económica, esto vino pues en un déficit. Como ustedes pueden ver en el pequeño gráfico, hay un déficit total, de una caída abrupta de la economía, ¿no? Unas pérdidas totales en las empresas públicas, porque el manejo de la empresa pública es distinto que un manejo de una empresa privada. Entonces ahí tenemos algunos que seguro como yo conozco, algunos seguro han escuchado, ¿no? Que empresas públicas que, claro, fueron privatizadas hace 30 años, ¿no? Mira, tenemos a Petroperú, Entel Perú, que es obviamente después se convirtió en la Telefónica, Minero, Cider Perú, Enapu, que todavía existe, Enafer, que todavía existe ¿no? Enafer existe todavía en algunas partes, la Enatru, ¿no? La famosa Enatru,
ya, que algunos seguro extrañarán por ahí. Electroperú, ¿no? Que también ya no existe Electroperú, Pesca Perú tampoco existe, Aeroperú, bueno, ya no existe tampoco Aeroperú, Centromin, Electrolima, ENSI, ¿no? Y así, toda una serie de empresas públicas que se van creando, o sea, el aparato burocrático que se crea en el gobierno de Velasco es impresionante, impresionante, ¿no? De lo cual, obviamente eso implicaba también la creación de varias locales de instituciones públicas, los cuales obviamente después fueron desocupándose o utilizándose para otras instituciones, porque luego obviamente se van creando, claro, obviamente van desapareciendo unas y van creándose otras instituciones y obviamente a medida que también la población peruana aumenta, obviamente va aumentando la demanda, ¿no? Entonces eso va cambiando un poco esta idea, por ejemplo, de que el Estado centralice las actividades, ¿no? A través de la creación de empresas públicas, va a cambiar un poco la lógica, obviamente a partir de los 90, ¿no? En la llamada época de la descentralización administrativa. Un gobierno de profundas reformas como el gobierno de Velasco, ¿no? Va a traer a su vez contrarreformas que se van a dar primero en parte con el gobierno de Morales Bermúdez y sobre todo con el gobierno de Belaúnde y después de Alan García, porque son instituciones son gobiernos que se aparecen luego de la Constitución del 79. La Constitución obviamente es un marco general, pero las constituciones, por ejemplo, no hacían mucha incidencia en la creación de instituciones públicas. Pero se va creando sobre todo a partir del 79, por ejemplo, con la creación del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, si bien existe desde el siglo XIX, esta dependía de la Corte Suprema, o sea, del Poder Judicial, era parte del Poder Judicial, no era independiente como es ahora, era parte del Poder Judicial, ¿no? El fiscal era nombrado pues, por el presidente de la Corte Suprema, pero obviamente como en el gobierno de Velasco se suprime la fiscalía, ¿no? Se suprime el Poder Judicial, entonces la constituyente del 79, para darle protección, obviamente, a una institución importante como el Ministerio Público, lo convierte en un órgano constitucional, ¿no? Dándole esa autonomía que actualmente tiene. Miren cómo se van creando, cómo se dan características o se van modificando características a ciertas instituciones, ¿no? Y también ahí se van creando también la base de lo que ahora es el Tribunal Constitucional y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, luego viene obviamente la Constitución del 93, pero la Constitución del 93 también es producto de un poco de ese cambio que se va a dar, ¿no? El hecho de hablar de que el Estado debería descentralizar ciertas funciones. O sea, había muchas funciones que estaban dentro de los ministerios y habían algunas funciones que estaban en instituciones un poco aparte, ¿no? Por ejemplo, el manejo del correo, ¿no? Que estaba a cargo de Correos del Perú. El manejo de la recaudación de impuestos. La recaudación de impuestos se hace en el siglo XIX, se hace a través de los bancos, ¿no? De las cajas. Hasta que a inicio del siglo XX se crea la Caja de Depósitos y Consignaciones, que es un banco que se crea exclusivamente para la recaudación de impuestos. Luego ese banco, en los años 60, Belaúnde lo va a transformar en el Banco de la Nación, ¿no? Entonces las instituciones van cambiando. Entonces, se van creando poco a poco instituciones que tienen labores específicas. Entonces, en los 90, esas labores específicas van aumentando a medida que aparecen, obviamente, muchas necesidades. Si bien en los 90 hay una desestructuralización de las entidades públicas que crean las CATO, las empresas públicas que se van privatizando, van apareciendo nuevas instituciones con nuevas competencias, ¿no? Por ejemplo, organismos reguladores, ¿no? Los organismos tipo Sinermin, ¿no? El CITRAN, se van creando justamente en esa época, la Defensoría del Pueblo. Y ahora es un proceso que ahora existe todavía. Ahorita el número de ministerios, por ejemplo, de los 90 no han cambiado mucho. Por ahí algunos desapareció el Ministerio de la Presidencia, ¿no? Vivienda y Construcción se fue cambiando por aquí, ¿no? Las direcciones. Y se van creando otras, por ejemplo, ahora que se han creado unas relacionadas, por ejemplo, con la firma del TLC, ¿no? Que, por ejemplo, va a ser el Ministerio de Ambiente, ¿no? ¿No? Y luego también se va creando el de Cultura, miren, ese contexto que se van creando, ¿no? Entonces, van apareciendo, pero sobre todo la independencia se van creando estas instituciones reguladoras que tienen un mejor manejo, un mejor funcionamiento. Entonces, habría que preguntarse, estas instituciones que de verdad tienen un manejo, ellos lo mencionan en los certificados de calidad, ¿no? Que ellos siempre muestran, que tienen ciertos estándares, ¿no?
y que justamente son creados en esta época, ¿no? Por ejemplo, en materia electoral, en los 90 se crea el RENIEC, el RENIEC y la OMPE, ¿no? Cuando hasta el 90 las elecciones eran manejadas solo por el Jurado Nacional de Elecciones y que era la entidad que a ti te daba la libreta electoral, el jurado. No sé, las personas que por ahí de repente en su casa tienen el de tres cuerpos, eh, recordarán eso, ¿no? Y luego se va creando una institución específicamente para la organización de elecciones, que es la OMPE, y una exclusivamente para el registro de los votantes y obviamente después ya amplió a lo que es el registro de todas las personas, que va a ser la RENIEC, que va a captar todo el registro a nivel nacional que antes hacían de nacimientos y muertes que antes, por ejemplo, hacían las municipalidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La SUNAT también es otra institución, ¿no? Que también va a modernizarse y tiene cierto funcionamiento. O sea, eso más o menos es lo que nosotros hablamos de la descentralización administrativa, ¿no? Que es un fenómeno que viene de los 90 en adelante. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.